tenemos con nosotros, a Susana Iborra. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Cristina. Muy bien. Muy agradecida por tu invitación a la cumbre. Encantada. La verdad que una suerte que puedas conectarte y poder aportar tanto como nos traes hoy aquí. Susana Iborra es psicóloga general sanitaria, está especializada en terapia familiar sistémica y de pareja y tiene formación de terapia en trauma. Lleva la dirección de servicios especializados de infancia y familia en procesos de ruptura en Cruz Roja Española. Ella, bueno, tiene una carrera profesional que se extiende a más de 20 años de trayectoria y está especializada en ámbito familiar y jurídico, y también supervisa la práctica profesional y acompaña a familias y personas en consulta privada. Se define como una profesional innovadora con inquietudes hacia el continuo aprendizaje y siente su profesión como una vocación. Así que bueno, bienvenida de nuevo. Muchas Vale, gracias. una gozada que puedas estar aquí. Ujú, Y bueno, Susana trae un título bien interesante y yo creo en esta cumbre fundamental, que es las relaciones familiares difíciles y el impacto que tienen estas relaciones difíciles en la adolescencia. ujú. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es una relación familiar difícil? ¿Qué podemos decir que es una relación difícil? Y también en qué se diferencia, si quieres, de lo que son lo que se llama técnicamente las relaciones disfuncionales. Ujú. Es una buena pregunta, está un poco para iniciar y vale la pena clarificar también porque a veces se asocia dificultad a disfunción y son cosas distintas, no son conceptos distintos, ¿no? Porque familias con dificultades, todas las familias tienen dificultades, y sobre todo especialmente cuando hay hijos a cargo y la tarea de la crianza, esas dificultades están presentes, ¿no? Por tanto, familias sin dificultades no existen, ¿no? Esto es como un mito, una quimera, no existen familias sin dificultades. La diferencia o el matiz importante a destacar sería cuando esta dificultad se acaba convirtiendo en disfunción, ¿no? Cuando hace que la familia entre en disfunciones en sus dinámicas, que iremos hablando a lo largo de la entrevista de hoy, y esa disfunción sí que puede producir una alteración en las dinámicas de la familia. Pero realmente dificultad siempre hay, como comento, y lo importante no es que existan dificultades, sino que las familias sepan identificar las dificultades, sobre todo a tiempo, y sepan pues, pedir ayuda también ante esas dificultades en caso de que ellas mismas no dispongan de las herramientas. Entonces, o sea, ¿cómo podrías saber, o sea, dónde estaría un poco el límite o cómo podemos llegar a qué es lo disfuncional? Por poner algún ejemplo, si puedes decirnos algún ejemplo de lo que empieza a ser disfuncional, dónde está esa zona intermedia, ¿verdad? Mm. Lo que ya es claramente disfuncional, si nos puedes contar un poco. Ujú. Para mí lo disfuncional, ¿no? Es cuando se da una alteración, ¿no? Una alteración significativa en aquellas piezas, ¿no? Yo concibo la familia, el sistema familiar, como un puzzle, ¿no? Como un puzzle donde las piezas deben estar debidamente colocadas para que ese funcionamiento sea correcto, sea lo más armónico posible, los hijos puedan crecer bien, los padres estén satisfechos dentro de la tarea de la crianza, ¿no? Que por otro lado es una tarea bueno, eh, con momentos también de sinsabor, por decirlo de alguna manera, pero bueno, que el cómputo global sea positivo. Entonces, para que eso sea armónico, esas piezas del sistema familiar deben estar debidamente colocadas. Entonces, la disfunción para mí empieza con la alteración, ¿no? Como comentaba, cuando se empiezan a dar funcionamientos anómalos, ¿no? Cuando las piezas del puzzle, ¿no? Yo utilizo mucho este símil, ¿no? Con las personas queremos colocarla en otros sitios que no les corresponden, ¿no? Pues, por ejemplo, hijos haciendo funciones que no les pertenecen o padres que no acaban, ¿no? De hacer bien esa tarea de crianza a nivel de limitar a los hijos, ¿no? Cuando esas piezas empiezan a alterarse, empiezan los funcionamientos anómalos a nivel familiar, ¿no? Am, Esos funcionamientos anómalos van asociados cuando empiezan, ¿no? a vislumbrarse, tanto a procesos internos de las personas como a externos. Me explico un poquitín.
internos de las personas tendrían que ver con el carácter, ¿no? Con los perfiles de personalidad, cómo es cada uno, ¿no? Cómo son los estilos de afrontamiento, ¿no? Eso es más inherente pues, a los temas más internos, ¿no? Estrategias en la resolución de conflictos, ¿no? Por ejemplo. Y los externos tienen que ver con eventos vitales, como por ejemplo puede ser una pérdida significativa, hechos traumáticos también, una enfermedad, ¿no? Entonces esos agentes externos, ¿no? Se conjugan un poco con los internos y ahí empiezan a verse esos funcionamientos anómalos que comentaba hace un momento. Ujú. Y claro, hablabas también en el título del impacto en la adolescencia. ¿En qué sentido es para ti importante, o sea, o cuál es el peso de esta etapa vital de la adolescencia? Si nos puedes contar un poco. Ujú. Sí, mira, para mí siempre me gusta mucho, siempre que tengo la ocasión de recomendar un libro que personalmente a mí me ha gustado mucho leer y me ha ayudado también y que ejemplifica mucho esto que voy a explicar a continuación, que es el de Murray Bowen, que se llama De la familia al individuo, que es diferenciación del sí mismo dentro del sistema familiar, ¿no? Am, por qué pongo este libro un poco, ¿no? Se describe muy bien la importancia para la persona, Murray Bowen lo explica así, de hacer un buen proceso de individuación respecto de tu propia familia de origen, ¿no? Una cosa es la familia y después eres tú como individuo que formas parte de esa familia, pero que tienes pues una idiosincrasia concreta como individuo y que has de tenerla, ¿no? Las afectaciones se derivan para los adolescentes, sobre todo, que es una etapa vital muy compleja de por sí, porque están buscando su proceso identitario, ¿no? Las afectaciones, como decía, se derivan cuando no podemos transitar desde la calma, desde la seguridad, este proceso vital significativo para el adolescente, ¿no? De alguna manera, como dice Bowen, cuando no podemos hacer adecuadamente ese proceso de diferenciación respecto de nuestra propia familia de origen. Entiendo. Y entonces, desde este prisma que comentas, ¿qué factores serían de riesgo y cuáles serían de protector? O sea, ¿cuáles serían factores protectores en este tránsito que sucede en las personas, ¿verdad? Que todos hemos transitado o estamos transitando, depende de la edad que tengamos, por esta etapa de la adolescencia. Mm. Sí, realmente es interesante plantearse que hay tanto factores de riesgo como factores de protección en esta etapa vital significativa para el que ha sido niño, ¿no? Que es la adolescencia, que como te decía considero que es una etapa clave y muy importante, sobre todo porque el que ha sido niño, que ahora es preadolescente, adolescente, está en la búsqueda de la propia identidad, ¿no? Y ese constructo ya es un fenómeno bastante complejo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Soy igual a mis padres? ¿Soy distinto? ¿En qué me identifico con ellos? ¿En qué no me identifico? Y es necesario que sea así también. Por tanto, es una etapa donde el niño se redescubre como persona única, como persona diferente, ¿no? Con pensamientos distintos, gustos distintos, maneras de hacer quizá que no son las familiares, ¿no? Porque también se une con otros grupos. Entonces, en este sentido, esta etapa es muy importante manejar bien las emociones, ¿no? El manejo de las emociones, ¿no? Porque el adolescente siempre se dice así un poco más a nivel coloquial que es una caja bomba de emociones, ¿no? Tiene la emocionalidad un poco a flor de piel, ¿no? Esto ya con los años se va regulando un poco, ¿no? Pero el adolescente es una cosa que le caracteriza. Entonces, con más motivo, el manejo de las emociones para mí en esta etapa y la gestión de las mismas es de suma importancia, ¿no? Entonces, aquí es donde, bajo mi punto de vista, se dan los factores de riesgo y de protección, ¿no? ¿Qué constituye un factor de riesgo? Por ejemplo, para mí un factor de riesgo claro para los adolescentes serán todos esos conflictos, ¿no? Que los adultos, sus adultos de referencia, que suelen ser los padres, pero bueno, los adultos que estén a cargo de este adolescente, no hayan sido capaces de resolver, ¿no? Un poco desde mi práctica lo que he ido observando, Cristina, es que todos esos conflictos que los mayores, ¿no? No son capaces de resolver, de una forma u otra actuarán como caldo de cultivo para fomentar el malestar psicológico del adolescente. Esto es una premisa
que se observa en la práctica, ¿no? Aquellos adolescentes que tienen un sistema familiar sin conflictos importantes, ¿eh? Porque como decía al principio, dificultades siempre hay, pero sin conflictos importantes, realmente pueden transitar mucho mejor. Es un factor de riesgo que haya conflictos y que los mayores, los padres, en este caso los que guardan al menor, no sean capaces de resolver, ¿no? He comprobado también en mi trayectoria que la insatisfacción marital, ¿no? La que parte un poco de la pareja, ¿no? Divergencias en temas importantes, por ejemplo, a nivel educativo. Esto me he encontrado bastante, ¿no? Padres que opinan distinto sobre el modelo educacional hacia el hijo, modelos de vida divergentes también los padres, incluso a veces contrapuestos, ¿no? Impacta de manera clara y directa en el adolescente y sobre todo en su camino de construcción como persona adulta, ¿eh? Es como una variable contaminadora, si se me permite un poco la expresión, para su correcto tránsito. Y como factores de protección, que también los hay, es interesante destacar, como decía Minuchin, ¿no? Todos aquellos que están asociados al cuidado y la separación de los solones, ¿no? Que los solones serían como las estructuras familiares, ¿no? La esfera adulta, hay tres que son los más importantes que describía este gran autor: el olón conyugal, el olón parental y el fraternal, ¿no? Cuando estos solones están bien colocados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que pertenece a la esfera adulta, que son los padres, se queda en la esfera adulta, se resuelve ahí, pues esto es un claro factor de protección para el adolescente y para su camino, ¿no? Y hace que el olón fraternal, por ejemplo, si hay hermanos, pueda mantenerse armónico también, que el olón parental, que es la tarea que hacen los padres hacia los hijos educativa, también se armonice, ¿no? En el momento que estos olones no están colocados, lo que decía un poco las piezas del puzzle, el adolescente lo tiene más complicado, ¿no? Entonces, visto así, Susana, se me ocurre que la adolescencia también es para los adultos una oportunidad de sanar. Es decir, nos ponen el dedo en la llaga, que suele decirse, ¿verdad? Miran ahí donde hay algo por resolver o aflora, ¿no? En la adolescencia, digamos, para padres con una cierta conciencia, para padres con ganas de realmente seguir creciendo, la adolescencia de sus hijos es una oportunidad, pero de mirarse a sí mismos, ¿verdad? Correcto, ¿Cómo? sí, sí, estoy muy de acuerdo en esto que dices. Y se ve mucho esto, realmente, ¿no? Todos como adultos tenemos, siempre lo digo, ¿no? Venimos de una familia concreta, más o menos armónica, pero tenemos nuestra propia familia y tenemos nuestras propias mochilas o historias que hemos tenido que transitar en un momento determinado. Entonces, la adolescencia es un espejo, con hijos adolescentes es un espejo para que afloren en los adultos que somos esas cosas no resueltas, esos temas que todavía nos ocupan de alguna forma o nos preocupan de alguna forma. Entonces se ve muy clara la diferencia entre aquellos padres, madres, adultos de referencia que quieren sanar, ¿no? Que identifican claramente de, uy, aquí en este conflicto con mi hijo o hija está intermediando este tema que es mío, no es de mi hijo, es mío. ¿No? Lo identifico claramente y pongo rápidamente el remedio, consulto terapéuticamente, me reviso, etcétera, etcétera, pero no coloco esto en mi hijo. Esto es muy sanador versus aquellas personas que tienen más dificultades en hacer esta diferenciación, Cristina, ¿no? En qué es mío y qué no es mío. Y el adolescente realmente es un espejo inequívoco de todo lo que es nuestro como adultos. Mm. Pues sí, qué gran oportunidad, ¿verdad? Para todo el sistema familiar. Y dándole la vuelta, o sea, ¿qué realmente, cuál sería el papel de la familia de cara al adolescente? Ujú. Yo creo que bajo mi experiencia juega un papel muy importante la familia para el adolescente, ¿no? A pesar de que se pueda entender también que en apariencia no es el núcleo de referencia para el adolescente, ¿no? Porque, bueno, el adolescente, pues evidentemente, pues ya tiene otros grupos, tiene el grupo de iguales, que es mucho más importante, ¿no? Siempre se ha dicho esto coloquialmente, de lo que digan los amigos, siempre es mucho más revelador y mejor que lo que digan los padres, ¿no? Pero aún así, aunque tenga otros grupos y se vaya abriendo al mundo, la familia sigue jugando, bajo mi punto de vista, un telón de fondo
muy significativo para el crecimiento, para el buen crecimiento del adolescente, porque el adolescente, más directa o más indirectamente, siempre mira el espejo de su familia a pesar de que se vaya abriendo al mundo. Por tanto, juega un papel muy significativo. Y también hay un fenómeno que he observado muy curioso y que ocurre realmente, que es lo que yo le denomino el espejo de género, ¿no? También el adolescente se mira más o menos conscientemente en el espejo del progenitor de su género, ¿no? Si es un niño, pues en el padre; si es una niña, pues en la madre, ¿no? Lo hace para construirse también, ¿no? Dentro de esa parte, ¿no? Entonces, claro, yo he observado que si ese espejo no existe, o ese espejo está dañado, o mal metido, o no es sano, o ese espejo, como tú comentabas, tiene temas personales por resolver de su historia, aquí el adolescente no tendrá un punto de referencia para anclarse en positivo, ¿me explico? Y en estos casos ocurre a veces también que el adolescente entonces adopta otros espejos, ¿no? Otros puntos de referencia, y que a veces no suele discriminar, ¿no? En qué puntos de referencia escoge, ¿no? Los escoge en negativo, quiero decir. Y entonces, claro, imagino, o sea, que uno, como comentabas hace un momento, que uno de los asuntos que además está tan extendido hoy en día en la sociedad es todo el asunto, digamos, la problemática conyugal entre la pareja, digamos, cuando existen problemas de relación o de entendimiento. ¿Qué dinámicas relacionales observas que se van produciendo? O sea, ¿cómo le afecta, dónde se ve inmerso al adolescente? Mm. Sí, un poco lo que he podido ir comprobando en mi trayectoria, en mi experiencia, es que hay temas no resueltos, ¿no? Cuando hay temas no resueltos en la esfera adulta, en la pareja de padres, ¿no? Que llamamos, ese malestar suele bajar e instalarse, digo bajar, pero los hijos están abajo nuestro, ¿no? Suele bajar e instalarse de forma más o menos abierta. Esto depende un poco de cada familia y de las personas de la familia, pero suele instalarse de forma más o menos abierta en los hijos, ese malestar. Esto sí que es un fenómeno que yo he ido comprobando. En este sentido, los hijos, Cristina, pasan a jugar un papel, aparte que doloroso, ¿no? Que no les pertenece, ¿no? Que es resolver las divergencias en las que de las que sus padres, de alguna manera, sus adultos no han sido capaces, ¿no? Esto es un papel que, si nos paramos a pensar un poco detenidamente, es, aparte de doloroso, como decía, complicado, ¿no? Porque ¿qué adolescente puede resolver esas diatribas, ¿no? Eso es una misión imposible un poco, ¿no? Entonces, este adolescente, las dinámicas que tú me comentabas que se pueden producir, pues se puede convertir desde el chivo expiatorio, un poco, que se denomina en terapia familiar, de los problemas de sus padres; hijos también triangulados dentro de ese conflicto, ¿no? Que lo utilizan un poco como canal, como triángulo; hijos parentificados, ¿no? También, que pasan a ejercer funciones adultas que no les pertoca, entre otras modalidades, ¿no? Porque te comentaba que las dinámicas son diversas y van un poco en función de cada familia y de su historia, ¿no? Pero un poco la parte interesante para mí, o la que destaco siempre, en la que intento hacer hincapié, es que el hijo, al final, lo que siente el adolescente, ¿no? Es que es usado, ¿no? En definitiva, es como un instrumento, es como un canal, si se me permite, en la guerra entre sus padres, ¿no? En las diferencias entre sus padres. Por tanto, ¿no? Todos hemos sido hijos, ¿no? Partimos de esa premisa y todos hemos sentido que lo que necesitamos es que nos vean por nosotros mismos, que nos quieran por cómo somos, ¿no? No que nos quieran en función de un papel que estamos ejecutando de alguna manera, ¿no? Esta es la parte como quizá más interesante. Y también lo que he comprobado, Cristina, es que lo que resulta a veces grave en estas situaciones, es que el adolescente va a dejar de lado sus propias necesidades, que es lo que le tiene que ocupar en esta etapa vital, es sus necesidades y su propio conflicto interno y de identificación, ¿no? Eso es lo que le tiene que ocupar. Pues pasan necesariamente a dejar eso de lado para ocuparse automáticamente de otras necesidades más importantes que detecta en la familia, ¿no? De alguna manera ve su familia amenazada, entre comillas, por tanto se pone, si se me permite la expresión, como un bombero, ¿no? A salvar esa familia, ¿no? Que para él, como decía antes, es importante todavía. Sí, porque aunque seamos, cuando somos adolescentes, aunque tengamos un cuerpo de adulta, de adulto,
realmente dentro ahí hay una niña o un niño que necesita esa protección, esa pertenencia, ¿verdad? Del sistema familiar y que hará todo lo que sea necesario, incluso ponerse en riesgo para mantener la unidad familiar desde su visión más infantil, ¿no? Porque en realidad es una mentalidad de niño lo que hay ahí o de niña y que está desde ahí actuando como bombero o bombera, ¿verdad? Así es, así es. No lo prioritario cuando hay fuego es, y aparte si ese fuego amenaza mi casa, yo siempre hago el símil con la casa física, ¿no? Si llegamos a casa y vemos fuego, vamos a salir despavoridos todos a apagar ese fuego, a buscar recursos para apagar ese fuego, porque está amenazando a mi casa física, ¿no? La casa emocional para el adolescente, para todas las personas, no solo el adolescente, pero para el adolescente es sumamente importante. Entonces, si hay fuego en la casa emocional, rápidamente se va a poner el traje y todos los recursos para apagar ese fuego. Eh, También queríamos hablar un poquito, ¿verdad? Eh, Más en concreto de la conyugalidad, un poco de lo que sería una vida conyugal sana, o sea, desde la visión, digamos, de de la psicología, cómo afecta en la parentalidad de estos adolescentes que esa conyugalidad no esté tan sana. ¿Qué nos puedes contar desde tu experiencia de tantos años trabajando con familias y padres en dificultades? Mm. Claro, realmente es a nivel emocional afecta, ¿no? En el adolescente verse inmerso en estas conyugalidades mal resueltas, ¿no? Que las llamo yo, ¿no? Que hay, bueno, son conyugalidades donde hay temas pendientes hacia la pareja, ¿no? O temas no resueltos o daños, ¿no? Que se han producido, bueno, que a nivel comunicativo pues quedan ahí encapsulados, no se hablan, ¿no? Pero eso, el que no se hable no quiere decir que no exista y que no haga su curso emocional, ¿no? Entonces, yo creo desde mi experiencia que afecta y significativamente al adolescente estas conyugalidades insanas, ¿no? Que las llamamos, creando sobre todo inestabilidad emocional, ¿no? Que es un término muy amplio, pero qué es realmente, ¿no? El adolescente que tenemos que pensar que ya está en su propio barco emocional, ¿no? Porque ya está ahí intentando transitar esas aguas adolescentes, mm, tiene encima que transitar pues esta inestabilidad de "Uf, qué pasa en mis padres, ¿no? Porque todos hemos sido, ¿no? ¿no? Yo siempre me pongo un poco en el ejemplo, ¿no? De al ser hijos todos nos hacemos una idea formada, incluso siendo niños y pequeños, ¿eh? De cómo son nuestros padres como pareja, ¿no? De, mira, pues qué bien se llevan, los veo felices o los veo tristes o los veo, ¿no? Todos como niños hemos proyectado una idea, ¿no? Pues el adolescente está como muy instalado ahí también, ¿no? En ver a sus padres cómo están, si son felices un poco en esa relación y si pueden resolver sus diferencias, no tanto si tienen diferencias, porque diferencias tienen seguro, sino cómo las resuelven, ¿no? En eso se fija el adolescente. Por tanto, mucha inestabilidad, y sobre todo evita esta parte, ¿no? Que te comentaba antes, Cristina, que para mí es muy importante, que el adolescente esté ocupado en otros frentes, que son los familiares, y no pueda ocuparse en los frentes propios de su propia etapa vital, ¿no? Esto le resta mucha capacidad de proyección en su propia etapa y en la resolución positiva de sus conflictos. Esta para mí es como la parte más importante. También estábamos comentando, bueno, antes de empezar a grabar, que existe digamos, una casuística concreta alrededor de las familias reconstituidas, lo que sucede tras una pérdida, tras una separación, cómo le afecta esto al adolescente. Mm. Ese es un gran tema, ¿no? Porque realmente en el mundo cambiante en el que vivimos, ¿no? Pues existen muchos modelos de familia, muchas realidades, ¿no? Y lo que antes era la excepción, ahora casi que es la regla, ¿no? Estas familias pues reconstituidas, nuevos modelos familiares, ¿no? Mm, claro, un poco enlazado con la pregunta anterior, con la reflexión anterior. El hecho de que no exista una conyugalidad sana es como la base, ¿no? Es como el terreno abonado para que la parentalidad se vea impactada de uno u otro modo, ¿no? Porque aunque haya familias reconstituidas, seguimos ejerciendo una parentalidad de algún modo, ¿no? Bueno, de algún modo y sin modo, seguimos ejerciendo una parentalidad. Entonces,
Como destaca, me gusta mucho este autor, ¿no? Experto en terapia familiar, Juan Luis Linares, la buena conyugalidad es, por tanto, un reto para los padres, separados o no separados, y si es separados, con más calado, ¿no? Para que no salpique sus efectos negativos en la necesaria tarea de la parentalidad y de la crianza, ¿no? Si hay una conyugalidad dañada, esa tarea de la crianza, de la parentalidad, va a estar ahí muy presente y con más énfasis cuando hay una reconstitución de nuevos modelos familiares, ¿no? También he observado un poquitín que estén en el trabajo con familias, que en ocasiones los padres tienen como la necesidad de involucrar a sus hijos cuando la conyugalidad no es buena, ¿no? O cuando aparecen nuevas parejas, por ejemplo, lo que decíamos de las familias reconstituidas, ¿no? Como para tener a los hijos de su parte, ¿no? Un poquitín es lo que yo he observado, como para hacerse más fuertes ante el otro padre o ante el otro progenitor. Mm, y en muchas ocasiones estos padres no son conscientes tampoco del daño emocional, porque esto lo he comprobado yo, ¿no? Cuando intentas hacer un poco la reflexión de, bueno, hay un daño emocional, entonces muchos de ellos como que se quedan así de, pues no lo había percibido que podía haber tanto daño emocional, ¿no? El daño emocional que supone para los hijos verse inmersos en estas dinámicas, ¿no? Entonces, el punto de inflexión, ¿no? Para las conyugalidades mal resueltas, en las separaciones, en los divorcios, es la reconstitución de nuevos núcleos, ¿no? Este es como el caldo de cultivo un poco para, si lo hemos hecho bien, no pasará nada si hay familias reconstituidas, porque cada uno sabrá cuál es su rol, cuál es su espacio, cuál es su función. El cariño se multiplica, ¿no? De los menores, no se divide, ¿no? Entonces, todo estará en su lugar. En cambio, lo que observo en mi práctica es que estas familias, en las familias reconstituidas, lo que afecta verdaderamente es la gestión que hacen los padres. No que existan esta reconstitución, sino la gestión que hacen los padres al respecto, ¿no? Si esta gestión es armónica, como te comentaba, normalmente cada adolescente es un mundo, pero podrá transitar bien ese nuevo modelo familiar, ¿no? Como te decía, si el discurso es armónico, si la gestión es armónica, si hay un respeto, una legitimación hacia ese nuevo núcleo. Claro, cuando esto no existe, normalmente no hay el permiso emocional, ¿no? No te permito que te vincules, no te permito que quieras a esas personas, que repartas tu cariño para entendernos, ¿no? Entonces ahí es cuando el adolescente pues no dispone de esa plasticidad que ya tiene el adolescente para adaptarse, ¿no? Ahí pierde la plasticidad y siente como la necesidad interna de, bueno, tengo que escoger, me tengo que posicionar. Ahí entran los conflictos, un poco de lealtades también hacia los padres, ¿no? Bueno, entra ese malestar del que estábamos hablando que no le va a permitir integrarse en esa nueva estructura familiar. Pues sí, la verdad es que ya tenía bastante la adolescente como para que lleguemos los adultos con nuestras propias tormentas, ¿verdad? Así es. Y bueno, qué gran oportunidad en esta adolescencia de mirarnos los adultos, de entrenarnos en esa armonía, en la presencia, ¿verdad? En la paciencia también, Así es. y en la Mm. curiosidad. Yo creo que son ingredientes para el adolescente, ¿verdad? El ser curiosos ante su mundo suele ser bien diferente al nuestro, a lo que nosotros vivimos como adolescentes. No sé si estamos llegando hacia el final de la entrevista, no sé si tienes algo más que añadir, si te gustaría decir algo más antes de acabar esta parte. Bueno, un poquitín lo que hemos hablado, ¿no? Parafraseando un poco las primeras preguntas, ¿no? Las primeras reflexiones de que la familia en el adolescente, ¿no? Le damos mucha importancia a la familia cuando el niño es pequeño, ¿no? Es un niño y necesita muchísimo a su familia. Yo pienso que el adolescente, aunque no sea tan visible esa necesidad, porque bueno, tiene los amigos, tiene otros grupos de referencia, en el fondo sigue siendo un telón de fondo, como te comentaba, para su crecimiento, sigue siendo su espejo de alguna manera. Por tanto, sigue siendo muy, muy importante, aunque él no lo exprese, ¿no? Porque a veces hay padres o madres, ¿no? que consultan o que he tenido la oportunidad de conocerlos, que viven un poco en el desánimo, ¿no? De, si es que yo para mi hijo ya no pinto nada, no soy importante, no es un poco este tipo de frases, ¿no? Si no me escucha nunca. Y tenemos que pensar que siempre escuchan, que siempre están pendientes, aunque no lo manifiesten, aunque a nosotros nos pueda parecer que no, seguimos siendo referentes y muy referentes para nuestros hijos adolescentes.
Sí, y además que es importante también darse cuenta, yo creo que en esta cumbre algo que lo que estamos hablando es cómo se comunican con nosotros. Es decir, el adolescente probablemente no verbaliza tanto porque no está en esa etapa de a lo mejor grandes discursos hacia sus padres y demás, pero sí muestra con el comportamiento. Entonces, observar su comportamiento, cómo se manifiesta hacia nosotros, si se acerca, si tiene curiosidad, todo eso hace ver que hay una sintonía y hay ganas de estar juntos, ¿verdad? Y eso Así yo es. creo que ellos lo van mostrando constantemente. Así es, así es. Y esta parte es a la vez que importante, dificilísima a veces también, ¿no? Porque nunca hay padres que consultan, ¿no? Que comentan, es que no encuentro el punto medio, ¿no? Porque no sé, no sé cómo aproximarme, ¿no? Hay padres un poco que caen en, en- en esta parte de autoritarismo, ¿no? Pues porque soy tu padre, ¿no? O tu madre, ¿no? O tu adulto de referencia y ya está. Claro, esto evidentemente no funciona con un adolescente, pero tampoco funciona bajo el punto de vista del modelo contrario, de soy tu amigo, ¿no? Soy un poco tu colega para entendernos, ¿no? No, hay que encontrar como ese punto medio que tú comentabas muy bien, Cristina, de aproximación hacia su mundo, de observar su comportamiento, de que vean que son importantes para nosotros, que respetamos su espacio, ¿no? El tema de la privacidad también es un gran tema, ¿no? Con los adolescentes, ellos tienen que sentir que tienen su esfera privada y que es así, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, ese encaje, lo que te comentaba al principio, hay familias, por el motivo que sea, pues que disponen de más recursos, ¿no? Para enfrentar eso y transitar eso y encontrar ese ajuste y ya está. Y otras familias con otro tipo de dificultades que necesitan ayuda profesional y no pasa nada, lo importante es identificarlo y buscarla. Ujú. La verdad que sí. Y además, contando con personas como tú, con esta experiencia profesional tan grande, con tantos recursos que has ido desarrollando todos estos años, tu propia experiencia vital, ¿verdad? Así es. Ahí yo creo que saberse dejar acompañar es tan importante, ¿verdad? Mm. Y a veces eso, el buscar ayuda para muchas personas es el primer, digamos, gran peldaño y a partir de ahí se dan cuenta de todo lo que les puede beneficiar y de cómo cambia su vida y la vida de sus seres queridos. Así es, así es. A veces he comprobado en la práctica también, ¿no? Un poquitín creo que los terapeutas nos enfrentamos a eso también, es como un hándicap, ¿no? Pedir ayuda es, uff, pero pedir ayuda es que ¿no? Es que no sé hacerlo, es que soy un desastre, es que, bueno, no necesariamente, no somos expertos en todo, ni tenemos por qué saber hacerlo bien todo. Y pedir ayuda es, yo siempre digo que es de inteligencia y de proeza, no de vulnerabilidad, ni mucho menos. Ujú. Sí, porque además ya hemos ido comentando que cada familia tiene sus dificultades y hay dificultades que nos vienen dadas del propio sistema al que pertenecemos. O sea, no es tanto que yo sea bueno o mal padre o buena o mala madre, sino de dónde vengo, cuál es mi sistema familiar, qué cargas tiene el sistema familiar, o sea, dónde estoy, ¿no? No solamente yo como individuo, sino el sistema en el que pertenecemos. Y hay cosas que muchas veces nos superan y van más allá del individuo y pedir ayuda, la verdad es que yo creo que hoy en día cada vez se está haciendo con mayor naturalidad. Es cierto que esto que comentas, Cristina, y yo desde mi práctica también he visto, he comprobado que los padres que son valientes, y que valientes quiero decir, bueno, pues que se enfrentan a sus fantasmas y piden ayuda y a su historia, esto es como es como una regla básica, ese bienestar que se va forjando baja a los hijos, ese bienestar. Es como un legado también, ¿no? De, bueno, de yo me puedo curar, yo me puedo sanar, yo puedo mirar mi interior, por tanto esto baja ese bienestar hacia abajo, ¿no? Ese mensaje, ¿no? Ujú. Qué maravilla, Susana, que podamos decir, ¿verdad? Que hay recursos, que hay digamos, estas posibilidades de acompañamiento, que nos podemos sanar, que eso que a veces es el fantasma que nos da tanto miedo. Hay alguien que puede darnos la mano y acompañarnos ahí, alguien que no tiene miedo, que sabe cómo hablar con ese fantasma y escuchar su necesidad. Así Y, es, así es. y bueno, pues súper agradecida de que hayas podido estar aquí y también que vas a hacer un taller, ¿verdad? Para experienciar algunas de las herramientas que trabajas en tus grupos de trabajo con las familias.
Si nos quieres contar un poquito del taller. Ujú. Bueno, la idea es eso, pues poder ofrecer un taller, ¿no? Más experiencial, más vivencial, ¿no? Que dé herramientas como más directas, basado un poco en los conceptos que hemos ido tratando hoy en la entrevista y en otros que puedan surgir del interés de los participantes, pero un poco la idea es dar herramientas pues a familias en situaciones difíciles o que no están siendo capaces de transitar por ellos mismos, ¿no? Pues qué herramientas disponemos para que se quede en dificultad y no acabe en disfuncionalidad, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Ofrecer herramientas también. Ujú. Genial, pues seguro que está interesantísimo y muy agradecida que puedas hacer el taller también. Ahí estaremos, yo desde luego no me lo pierdo. Y ya por último, también ofreces un regalo, si nos quieres contar un poquito, el regalo que ofreces tanto para profesionales como para familias, ¿en qué consiste? Ujú. Sí, pues mira, lo que ofrezco, Cristina, por un lado es para profesionales, sesiones de supervisión, superviso tanto un poco el formato lo escoge el profesional, hay profesionales que prefieren esta supervisión en individual, ¿no? Traer un caso, una familia, ¿no? Con la que están trabajando habitualmente y, bueno, pues quieren una mirada externa, ¿no? De si las herramientas de intervención, ¿no? Están siendo correctas, se puede aplicar algo nuevo. Esto sería por una parte. Hago estos grupos o en grupo o en individual, grupos pequeñitos, por supuesto, para que sea más fluido, más dinámico. Entonces ofrezco en las dos primeras sesiones un 50% del precio habitual para los profesionales. Ujú. Y por otro lado, también ofrezco a nivel de consulta terapéutica poder, bueno, las familias, personas, ¿no? Que puedan estar interesadas y que se sientan un poco reflejadas en todo esto que hemos hablado hoy y decir, pues yo quiero iniciar ese proceso, quiero tener más herramientas, quiero ver ¿no? ¿Qué más puedo hacer por mi hijo o hija en esta situación? También ofrezco pues la primera sesión terapéutica a un 50% de descuento también del precio base. Ujú. Qué buena oportunidad, Susana. Muchísimas gracias para todas estas personas que puedan acercarse y aprender o, digamos, beneficiarse de tu práctica clínica. Muchísimas gracias. Recordaros que estos regalos son para los usuarios que adquieren el pase premium. Y de nuevo, muchísimas gracias, Susana. Ujú, Gracias por estar aquí, tan importante tu aportación en esta cumbre y nos vemos ujú. en el taller. Muchísimas gracias a ti, Cristina, en primer lugar por la invitación, de la que estoy muy agradecida, y también, en segundo lugar, bueno, intentar acercarnos un poco más a las familias con hijos adolescentes con dificultades, ¿no? Que pienso que este tipo de eventos ayuda también a los profesionales, a las familias, a que se sientan un poco menos solos, ¿no? En la difícil tarea a veces de tener un adolescente en casa, ¿no? Entonces, este tipo de eventos que tú organizas me parecen interesantísimos para hacer comunidad un poco en este sentido, ¿no? Para que sientan que no están solos, ¿no? Y que hay recursos profesionales, herramientas, estrategias y experiencias compartidas, ¿no? A otras personas les ocurren cosas similares, ¿no? O sea que agradecida a ti, Cristina, por la invitación. Muy bien, pues yo feliz de la vida y encantadísima de que vayas a hacer el taller. Nos vemos allí. Muy bien, nos vemos. Que vaya muy bien. Gracias. A ti, hasta pronto.